Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Apaguemos nuestro celular para no distraer a quienes están a tu lado y a ti mismo. Muy pero muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están ustedes hoy? Bendecidos, estamos llenos de la presencia del Señor, amén. Bueno, y quiero que en esta mañana recibamos a alguien muy especial para nosotros. Él viene de Manizales, de Armenia, mentira, ¿cierto? Uy, qué mentirosa. Él es pastor, misionero, viene junto con su esposa, que también es misionera, fundadores de Misión Go. Para quien no sepa, ellos tienen una misión y van al Amazonas. Él se los va a explicar ahora, pero usted lo puede seguir por @MisionGo en Instagram. Ahí le estoy echando la cuña, pastor. Pero él ya ha venido a visitarnos varias veces. Tenemos el gusto de hoy nuevamente tenerlo con nosotros. Así quiero que le demos un aplauso al Señor por la vida de este hombre que es usado por él. Amén. Bienvenido, pastor. Muy, pero muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Qué gusto y qué privilegio estar nuevamente aquí en esta casa. Para los que no me conocen, como decía su pastora, mi nombre es Jordi González, felizmente casado. Tengo un hijo, vivo en Armenia y por misericordia de Dios soy el fundador y director junto a mi esposa de un ministerio de movilización misionera que se llama Mission Go, donde venimos trabajando ya hace 9 años en la plantación y discipulado de tribus indígenas en la selva amazónica. Nos encanta predicar en las tribus indígenas, nos encanta llegar allá, desnudarnos y predicar el evangelio. No nos desnudamos, pero sí predicamos el evangelio, así que no se asuste, no vengo a hacer eso también. Así que, ¿qué le parece? Se coloca un momentico de pie y oramos específicamente al Señor por su palabra. Cierre sus párpados, cierre sus ojos y déjeme orar al Señor en este momentico. Señor, te damos gracias porque hoy hemos venido a adorarte, a ofrecerte nuestras vidas como un sacrificio vivo, como un olor fragante ante ti. Y Señor, gracias por lo que vas a hacer hoy a través de tu palabra. Padre, yo te ruego que hoy, mientras tu palabra es expuesta, Señor, tú hables a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, llévate todo sueño, toda pereza, cansancio, afán, estrés, Señor, y que hoy tu Espíritu Santo haga lo que ningún hombre puede hacer sobre nuestras vidas. Y por favor, tócanos, ministranos, háblanos, y que hoy reconstruyas y construyas tu paciencia. Danos una paciencia, Señor, para enfrentarnos a este mundo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse con la persona que tiene a su lado, chóquele, dígale bienvenido a Hechos, bienvenido a esta casa, chóquela. Si está aburrido, triste, muévalo, dígale, deme una sonrisa, no sea marguetas. Muy bien, tome su silla, póngase cómodo. Y si no tiene pelo, muévalo. Muy bien, para los que les gusta escribir, le he titulado a esta enseñanza de esta forma: un discípulo o discípulos en construcción. Y cuando hablamos de esa palabra en construcción, nos habla de procesos y en medio del proceso de tener ¿qué? Paciencia. Porque cuando tú construyes una casa, no es que hoy pagaste a los constructores, hoy le pagaste al ingeniero y ya mañana la vas a construir. No, se debe tener ciertos pasos, ciertos materiales, ciertos conocimientos para poder tal vez construir esta casa. Así que un discípulo se forma a través de un proceso de construcción. Y hoy quiero compartirte 3 puntos que hoy Santiago, tanto a la iglesia de ese momento, hoy también el Padre a través de este sermón nos lo quiere enseñar a nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, abra su Biblia o prenda su Biblia y vamos a leer
Santiago del capítulo 5 al versículo 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11 hasta Apocalipsis 22. ¿Listo? No se asuste. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Amén. Vamos a leer juntos su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Este es un familiar de Jesús y mire la carta que le escribe a la iglesia. Leamos juntos su palabra. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? No hasta que ese hombre me saque la rabia. No hasta que mi hijo me saque la rabia. Sino hasta cuándo? Hasta que venga Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de paciencia a los profetas. ¿Qué más sigue diciendo? Muy bien, que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados. ¿Sabe qué significa eso? Doblemente bendecidos es esa palabra. ¿Qué más sigue diciendo? A los que sufren. Oiga, esto es una bofetada para los que piensan que el éxito del cristiano es nunca sufrir. Pero aquí Santiago nos enseña a través de esta carta que es que en medio de la aflicción, en medio de tal vez las lágrimas, en medio de llorar, en medio de lo que nos pueda pasar negativo, Santiago nos recuerda que seremos ¿qué? Bienaventurados. Es algo contradictorio. ¿Y qué más sigue diciendo? Y habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Un discípulo en construcción. ¿Cuál es el contexto de esta carta, de estos 5 capítulos de Santiago? El contexto de la carta es Santiago dirigiéndose, enviándole esta carta o hablándole a los cristianos judíos dispersos en toda Palestina en ese momento, o en las afueras de su ciudad o país natal. Y en otras naciones, estos cristianos judíos tal vez tristes, ¿sabe qué eran? Eran perseguidos, torturados, deportados. Llegaban a cierto país y los mandaban fuera, no los querían. Eran como, por decirlo así, entre comillas, la peste de la época del racismo religioso que había en ese momento. Y pasaban constantemente, ¿qué? Pruebas. Eran oprimidos por el gobierno de la época. Y en medio de tantas pruebas, Santiago se para firme con una convicción firme y le dice: iglesia, cristianos, en medio de todo esto que están pasando, Santiago los insta a que deben tener ¿qué? Fe. Fe. Es el contexto de todo lo que está sucediendo con los cristianos de toda la carta. Así que Santiago le dice: mire, no importa, entre comillas, que los persigan, que los torturen, que los deporten, que no importa, los estaban matando también a los cristianos de ese momento. Y Santiago le dice: mire, en medio de todo esto, por favor, lo único que no pueden dejar de tener es fe. Iglesia, yo quiero hoy decirle esto: no podemos dejar de tener fe, porque esto ayudará a nuestra construcción como discípulos, líderes y como la iglesia que estamos llamados a reflejar un testimonio en un mundo lleno de incredulidad. Y tú y yo estamos llamados, como Santiago nos recuerda, a tener fe.
Fe en medio de la crisis, fe en medio de las adversidades, fe en medio de todo lo que pueda suceder, fe en medio de lo que sucede en nuestro gobierno actual, fe en medio de lo que pueda suceder con nuestros familiares, fe en medio de nuestros estudios, fe en medio de nuestro emprendimiento, fe en medio de todo lo que pueda pasar. La fe no puede opacar nada de lo que suceda a nuestro alrededor. La fe nos tiene que mantener en medio de las circunstancias adversas. Así que Santiago les dice a esta iglesia, tal vez un momento angustiosa, un momento de prueba, un momento de persecución. Santiago les dice, por favor, no dejen de tener fe. Y la fe constantemente en nuestras vidas tiene que ser un reflejo, tiene que ser un testimonio a este mundo. ¿Cuánto hoy día se ha perdido la fe? Y para ellos, escuche esto, mire, les está yendo peor que a cualquier país en persecución, les está yendo peor que a cualquier persona hoy día, tal vez en su estabilidad económica. A estas personas, a esos cristianos, les está yendo mal. Pero Santiago les dice, por favor, no dejen de tener fe. No sé qué estemos viviendo, no sé qué estamos atravesando, no sé qué estés viviendo en tu casa, pero hoy quiero volverte a decir, necesitas tener fe en medio de las adversidades. Pero yo quiero que Santiago no solamente encierra todo este contexto con esta carta, sino que también les da 4 ítems, 4 puntos, 4 cosas que yo quiero que usted se grabe en su corazón, se los atesore y los lleve a su casa y a su diario de vivir. Santiago en el versículo 7 de nuestro texto base les dice esto. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y ahí quiero detenerme por un momento como primer punto. Todo cristiano, todo discípulo, toda persona que lidera, toda persona que está a cargo de ciertas personas, toda persona que abre un grupo familiar en su casa, donde vaya y a donde esté, en su hogar, empresa, en su matrimonio, donde vaya, debe tener como primer punto, ¿qué? Paciencia. Y note que Santiago del 7 al 11 nombra 5 veces la misma palabra. 5 veces le recarga a los cristianos en ese momento. Dice, oiga, por favor, tengan paciencia. Y no solamente dice paciencia por un momentico mientras la crisis, tal vez por un momento nada más, sino que dice, oiga, deben tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, hasta que usted se muera o hasta que Jesús venga. Debemos de tener paciencia. Jordi, paciencia, así mi esposo me saque la rabia. Sí, paciencia. Paciencia, aún así mi esposa me haga caer el pelo. Sí, paciencia. Paciencia con mis hijos que son rebeldes. Sí, paciencia. Paciencia con ese vecino que me cae gordo, que viene de Armenia. Paciencia, iglesia. Paciencia cuando conduces. Paciencia en tu universidad. Paciencia con la persona que te cae mal. Paciencia debe ser parte de nuestro ADN. ¿Y qué significa la palabra paciencia? Paciencia significa, escúchalo muy bien, resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. Así que como primer punto, nosotros como iglesia necesitamos constantemente, para construir una muralla impenetrable en nuestro discipulado, en nuestra vida, necesitamos tener paciencia. Y hoy quiero regalarte, aparte de este primer punto, los siguientes que te van a llevar a tener una paciencia sólida en tu vida como discipulado. Quiero que leamos el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de ¿quiénes? De los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ese sería nuestro segundo. Pero vamos ahora, aparte de ese, a tener en cuenta el versículo 7. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, hermanos, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y Santiago da otro ítem, tal vez, otro punto. Y dice, y mirad cómo el labrador espera
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Quiero que tengamos estos dos puntos muy claros. En el versículo 7, Santiago le dice a estos cristianos perseguidos, deprimidos, angustiados, están pasando la re mal. Les dice, mire, como primero debemos tener paciencia. Por favor, no olviden que en donde vayan deben tener paciencia, pero también en esa paciencia debemos agregarle la ilustración del labrador. Note que les dice, mire, la paciencia debe ser hasta la venida del Señor, pero recuerden este ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Primer punto, escúchelo. El labrador es una representación del proceso que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí como discípulos. El labrador representa el proceso. ¿Por qué digo esto? El labrador es una representación en nuestra actualidad de los agricultores. Cuando un agricultor va a su trabajo de plantar semillas, de cultivar semillas, cuando él siembra, él como parte de su vida, él sabe que al instante él no va a recoger la cosecha. Hoy día no es como nos lo tildan las redes sociales, no es como hoy día las relaciones se dan, no es como hoy día tú y yo quisiéramos que se dieran las cosas, que todo es ¿qué? Horno microondas, todo lo queremos ya instantáneo. Pero aquí el Señor nos recuerda que debemos tener y debemos aprender a esperar como el labrador en medio del proceso. Al Padre, aunque a ti no te gusta, le fascinan los procesos. Aunque a ti no te gusten, a papá le fascinan los procesos. Papá le encanta los procesos suaves, despacio, pero con mucha intencionalidad. Así que cuando este labrador o el agricultor comienza a sembrar, él no se puede ir, no se puede alterar, tal vez no puede perder su paciencia así de rápido, ni tampoco este labrador o este agricultor puede irse de vacaciones y dejar descuidado su cultivo. El labrador no puede cuando cultiva irse de vacaciones ni descuidar el liderazgo. Líderes, discípulos aquí, no podemos descuidar lo que el Señor nos ha entregado. No podemos descuidar nuestro ministerio, no podemos descuidar nuestro tiempo devocional, no podemos descuidar nuestras relaciones. No podemos irnos de vacaciones espirituales, porque debe tener mucho trabajo para que tú y yo a futuro aseguremos una muy buena cosecha. Esa persona o familia tiene que aprender que Dios, escuche esto, no mi profesión, no mi pensión, no mis cosas materiales, sino que Dios es el único, como dijo Santiago, que el labrador puede esperar solamente, exclusivamente, la lluvia ¿qué? Temprana y tardía. ¿Qué representaba la lluvia temprana y tardía, o qué representa para el labrador hoy día? Esto nos enseña que en octubre y noviembre en la antigua Palestina llegaba siempre la lluvia temprana. Esa era la lluvia temprana, los meses de octubre y los meses de noviembre en la antigua Palestina. Y esta lluvia siempre llegaba ¿para qué? Para ablandar el suelo que se había plantado y allí preparar lo que se había plantado en ese momento. Y la lluvia tardía siempre llegaban ¿cuándo? En abril y mayo. Siempre llegaba, él plantaba más o menos en este año, esperaba que llegara la lluvia en octubre y noviembre. Esa era la lluvia ¿qué? Temprana, llegaba temprano, pero si no llegaba esa lluvia temprana, venía la siguiente lluvia que era la lluvia ¿qué? Tardía. Así que tenía que esperar muchos meses hasta llegar a abril y mayo del siguiente año para esperar ver la cosecha. ¿Y por qué pasaba eso? Por los extremos o los climas extremos que se daban en ese momento, o en esa antigua Palestina en ese momento. Pero el labrador, lo que más lo identificaba en medio de su proceso, ¿sabe qué era? La paciencia para esperar su cosecha. Así que Santiago nos viene a recordar que es supremamente fundamental para que tú y yo
reconstruyamos o que el Señor construya algo, una fe impenetrable, una fe poderosa, es que debemos tener ¿qué? Paciencia en medio de los procesos. Y cuando yo hablo de paciencia en el proceso, se me viene a la mente esta pequeña ilustración. Vamos a imaginar que hay un Volkswagen, un señor dueño de un Volkswagen con vidrios polarizados. Y está en un semáforo en rojo que se demora casi media hora para cambiar de rojo a amarillo. Y ese señor está allí parado en el semáforo en rojo con el dueño del Volkswagen y es cristiano y tiene en la parte de atrás un letrero que dice: si usted cree en Dios, pite 3 veces. En la parte de atrás. Y él tiene todos los vidrios polarizados arriba. No escucha tal vez lo que se ve alrededor o lo que se escucha alrededor. Y él está ahí cantando una canción de todo lo puedo en Cristo que me fortalece más que vencer. Está escuchando volumen. Y él escucha, en ese momento mientras está escuchando la canción, que alguien se hace atrás de él. Es un Chevrolet Sai. Así que está atrás de él. Y lee el letrero ese señor, el del Chevrolet. Dice: oh, yo creo en Dios también. Y comienza a pitarle fuertemente 3 veces. Así que él comienza a mirar por el retrovisor y dice: pero ¿por qué me pita si el semáforo está en rojo? Y comienza a cantar muy espiritual: todo lo puedo en Cristo que me fortalece más que vencedor. Y le sigue pitando 3 veces. Hasta que la tercera vez, de tanto pitarle, ya 9 veces, el cristiano del Volkswagen se baja del carro, cierra su puerta con mucha fuerza y le grita al del Chevrolet Sai atrás, le dice: oiga, ¿no ve que el semáforo está en rojo? ¿No ha cambiado? Y el del Sai se baja con mucho respeto y le dice: pero señor, en la parte de atrás de su carro dice: pite 3 veces si usted cree en Dios. Y esa es una muy buena ilustración para llevarlo o aplicarlo a nuestro día a día. Nuestra paciencia va a ser probada para un proceso en nuestra vida. ¿Le guste o no le guste? Tal vez alguien te rayó el carro, pero con lo más. Tal vez tu moto. Tal vez algún vecino te forma tu paciencia. Pero recuerda esto: todo es por un proceso. Todo tiene un proceso en tu vida. Y como el labrador, debemos aprender a tener paciencia en medio del proceso. Nada puede quitarnos nuestra paciencia en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, ahora sí vamos a los profetas. Segundo punto, leamos el versículo 10 nuevamente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, vuelve y repite la paciencia, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y cuando Santiago nombra a los profetas, es una ilustración, o él se estaba guiando a los profetas del Antiguo Testamento. Así que si usted ha leído el Antiguo Testamento va a encontrar que hubieron muchos profetas, pero déjeme contarle algunos que son considerados los profetas mayores. Y cuando hablo de los profetas mayores no es de edad, sino de tiempo de extensión de sus libros o sus escritos. Así que, ¿por qué Santiago le habla a esta iglesia perseguida, triste, que la está pasando muy mal? Les lleva a recordar nuevamente a los profetas. Y quiero decirle algo como segundo punto: los profetas representan la proclamación que todo discípulo como tú y yo no podemos dejar de hacer. ¿Cómo así? Isaías, escúchelo muy bien, por predicar y profetizar a las personas, ¿sabe qué le pasó? Al final de sus días, no le gustó a alguien que como predicó, ¿y sabe qué hicieron? Con un serrucho, con un machete o con un hacha, lo partieron por la mitad. ¿Y todo por qué? Este profeta, por proclamar lo que Dios le había dicho. Uno de los profetas mayores, vamos a Jeremías, es considerado el gran profeta llorón. ¿Y por qué lloraba? No es porque, me hicieron bullying. Con edad de 13 años mi novia me dejó, me voy a botar de un puente. No lloraba por eso. ¿Sabe por qué lloraba? Porque a donde iba él predicando y profetizando, la gente lo señalaba, lo rechazaba. Y dice la Biblia, de tanto rechazo, sus últimos días murió
apedreado por el mismo pueblo al que él le profetizaba. Ezequiel fue un hombre que murió por decirle la verdad al pueblo en su cara, que dejara de adorar otros dioses y se volviera nuevamente a adorar al Dios al que tú y yo seguimos. Daniel, uno de los profetas también mayores. A las personas de la época de la historia de Daniel, no les gustaba que Daniel orara a otro Dios, al Dios suyo y al Dios mío de la Biblia. A la gente no le gustaba que cuando el rey sacaba el decreto que todos tenían que arrodillarse ante la estatua de él, Daniel y sus amigos no se arrodillaban, no comían las cosas del rey. Y dice que Daniel, por predicar, proclamar, por hablar, dice que a causa de eso lo llevaron ¿a dónde? A un foso, a una cueva llena de leones, para que se lo comieran. Todos estos profetas, y más los profetas menores igual, todos tuvieron unas consecuencias. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Discípulos que están aquí, iglesia, líderes que están aquí, tu cristianismo, tu santidad, tu forma de compartir o de hablar en otros lugares, a mucha gente le va a incomodar. Por vivir en santidad, cuando echan chistes verdes en tu trabajo y tú no te ríes, a la gente le va a incomodar. Pero aparte de eso, necesitas, a donde tú vayas, a donde tú estés, no dejar de predicar el evangelio. Y cuando hablamos de los profetas, vemos hombres que literalmente fueron procesados mientras proclamaban el evangelio. Y te guste o no, a donde tú vayas, necesitas predicar o proclamar el evangelio. Y a tus vecinos le va a incomodar, a tu familia católica le va a incomodar, a tu familia agnóstica, atea le va a incomodar. Pero no podemos callar y dejar de proclamar el evangelio, porque eso es la representación de los profetas. Nunca callaron el evangelio. Así que todo discípulo en construcción es una persona que sabe que está viviendo un proceso, como primer punto, lleno de paciencia, pero también recuerda que puedes devolver al segundo, que necesita a todo lado y en todo lugar proclamar el evangelio. Que no te importe hablarle a tus vecinos de Jesús, que no te importe compartirle a tu jefe de Jesús, que no le importe lo que piense o diga el sistema acerca de Jesús. Pablo dijo a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios. No podemos callar de proclamar y compartir a las personas acerca de Jesús. Tercer punto, versículo 11. Miren lo que Santiago también le dice a esta iglesia. ¿Qué dice el versículo 11? He aquí tenemos por bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Esto es una bofetada para aquellos que dicen: es que cuando yo si ser cristiano es que nunca vas a sufrir. Como los brasileros: si vuelves cristiano, para de sufrir. Y es como la pantera rosa. Oye, si aceptas a Jesús, nunca te va a pasar nada, vas a tener casa, carro, beca y toda tu vida va a ser color de rosa. Pero aquí Santiago nos enseña que en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas que vengan, si tú sabes aferrarte al Señor, a su soberanía, Santiago nos recuerda que vamos a ser ¿qué? Doblemente bendecidos. Y aquí quiero hablarle algo. La paciencia de Job representa el propósito. Así que quiero que note esta aliteración. ¿Cuáles fueron estas tres? Nos habla de paciencia, proceso, proclamación y propósito. Así que 4 P's que todo cristiano, discípulo, familia, líder, para tener una fe sólida en construcción, debe tener en su corazón. Y escuche esto: la prueba vendrá, aunque muchas veces no la entendamos.
Y ni sin importar las pruebas, debemos recordar que todo obra para bien con un propósito. ¿Te guste o no? Vamos a atravesar por pruebas mientras estás en este cuerpo mortal, en este cuerpo de carne. Vamos a atravesar por pruebas. Pruebas que te van a hacer llorar. Pruebas que te van a hacer tal vez deprimirte. Vas a pasar por ansiedad. Pero en medio de todo eso, Santiago le dice a esta iglesia, le dice, mire, debemos tener el ejemplo de Job. Y cuando vamos a Job en el Antiguo Testamento, ¿quién fue Job? Dice que Job era uno de los hombres más ricos, más poderosos que había en ese momento. Job tenía no muchos dólares o mucho dinero como en la actualidad se vive en la época de Job. El que tuviera más ganado, vacas, animales, eso representaba sus ingresos, sus finanzas. Así que Job tenía muchísimas vacas, mucho ganado. Job también tenía hombres a su servicio, tenía siervos, tenía una casa bonita, tenía hijos y una esposa que amaba. Pero de un momento a otro el patas, el Chucky, el diablo, el Satanás, como le quieras llamar, se para ante Dios y le dice, quiero probar a tu siervo Job a ver de qué está hecho. De chocolatina Jumbo, que cuando sale el sol, la lluvia, o de azúcar, se derrite. ¿No viene a la iglesia? Quiero ir a probarlo. Yo le dice, te lo permito, pero cuidado, le toca su vida. Con su vida no se vaya a meter. Con su vida no lo vayas a matar. Así que el enemigo va y comienza a quitarle ¿qué? Todo su ganado. Se lo mata todo. Le mató sus siervos. Y está en casa cenando con sus hijos. Está feliz cantando una canción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. ¿Con Siri o con Alexa? Y de un momento a otro tiembla la casa donde está. Dice que todas esas paredes se le vienen a los hijos y mata a todos los hijos y a todas las personas que habían en su casa. Y Job poco a poco empieza a perder su dinero, su ganado, sus siervos y hasta sus hijos. Y el enemigo comienza ahora a tocar su salud. Dice la Biblia que a Job le comenzaron, luego de que todo esto se le había pasado, en efecto dominó uno tras otro, tras otro, tras otro. Uno tras otro. De un momento a otro, dice que comienza a salirle ¿qué? Llagas en su cuerpo. Era como una lepra. ¿Y sabía usted que la lepra en la antigüedad, con tan solo tocar a una persona, al instante se contagiaba? Era peor que el COVID-19, que la viruela del mono o cualquier gripita. Y Job le da llagas a tal punto de que el sistema, el gobierno y las políticas de donde él vivía comienzan a rechazarlo, a apartarlo, a excluirlo de la sociedad. Imagínense todo esto en la mente de Job. Y hasta su esposa viene y le dice, ay papito, así mire, como el Chavo del Ocho, si usted no lo hace, mijo, yo se lo voy a decir. ¿Por qué no maldice a Dios? ¿Por qué no se aparta de Dios? Ya deje a su Dios, mire todo lo que está sucediendo. Pero me encanta el corazón de Job, que en medio del proceso, que en medio de la aflicción, que en medio de todo lo que estaba pasando, Job con paciencia decide confiar en el propósito de Dios, porque él sabía que Dios, todo lo que sucede a nuestro alrededor en su soberanía, todo tiene un ¿qué? Un propósito. Y no sé qué has perdido en esta mañana. No sé si has perdido algún trabajo, relación, tú como padre haces con tus hijos, tú como padre con tu esposa, usted como mujer con su esposo, con sus hijos. No sé si has perdido algo muy valioso. Pero Job aquí lo ha perdido todo. Pero en medio de todo eso, Job decide esta frase que quiero compartirle. Job entendió muy bien que no debía decirle a Dios, Señor, pero ¿por qué suceden estas cosas a mi alrededor? Sino que Job entendió que todo era un para qué de las cosas. Iglesia, yo quiero decirle, no es el por qué de Dios,
sino el para qué Dios permite tal vez ciertas circunstancias en nuestra vida, ciertos momentos adversos. Y Santiago le dice, mire, todo lo que ustedes, cristianos, judíos, dispersos, torturados, maltratados, todo tiene algo, un propósito. Tranquilos, tengamos la paciencia que tuvo Job, porque eso representa propósito. Iglesia, todo tiene un propósito. Todo en la vida. Y a mí me pasó algo similar a Job. Bueno, no le llego a los tobillos a Job. No llego hasta allá. Imaginemos que me sucedió algo similar que le sucedió en la uña de Job. 2020. ¿Cuántos se acuerdan del 2020 y hasta no quisieran volver a vivirlo, cierto? Llega la pandemia. Y como Job, que empezó a perder cosas, que se le estaban muriendo cosas, a mí me sucedió algo que yo dije, aquí fue, Señor, yo esto lo empecé a perder, hasta aquí llegó mi paciencia, Señor, hasta aquí, humanamente, hasta ahí llegaba mi paciencia. Pero en lo espiritual, Dios tenía un propósito en medio de mi paciencia. Así que preste la atención, en efecto dominó, como Job pierde cosas y yo como estaba perdiendo también cosas. Cuando llega la pandemia, para los que conocen y saben de nuestro ministerio es un ministerio que vive de las iglesias físicas abiertas. Nosotros no somos asalariados, vivimos de fe de las iglesias. Así que cuando llega la pandemia, se comienzan a cerrar las iglesias, que son nuestra fuente de ingresos económicos. Entonces se cierra la iglesia, yo no vivo de la iglesia virtual. Así que como primer punto, mis ingresos empezaron a bajar a tope. Segundo punto, yo hago viajes misioneros transculturales de corto plazo en el Amazonas. Así que los viajes que teníamos programado se empezaron ¿a qué? A cancelar. La siguiente, hacemos un tour que se llama Wake Up Internacional en Sudamérica. Ese tour, Viva Air, no en ese momento, sino en esa época, como ahorita, le empezó a quitar la plata a todos. Y ese tour se cancela. Así que todo se está cerrando, todo se está perdiendo, estoy desesperado, estoy a punto de perder la paciencia y los recursos, la economía empieza a menguar para mí. Porque empezamos tal vez a escasear ciertas cosas. Y yo recuerdo mucho que yo humanamente, yo nunca se lo expreso así a mi familia, digo, no, pues mire, estamos pasando necesidades, vamos a aguantar. No, como hombre eso me duele si yo llego a decir eso. A nadie le gustaría, así que yo miro así la nevera y yo digo, uy, está un poquito como mi cabeza, está un poquito, ¿qué? Pelada. Así que esa noche, yo oro y le digo, Señor, yo sé que tú tienes un propósito con todo lo que está sucediendo. Y yo sé que el mismo Dios que estuvo desde mis 19 años cuando me llamó, va a ser el mismo Dios hasta cuando yo sea viejito, cuando sea arrugado, cuando no tenga fuerzas. Va a ser ese mismo Dios. Dios nunca cambia, Dios nunca envejece. Dios sigue siendo Dios, joven, adulto, con trabajo, sin trabajo. Dios siempre va a seguir siendo nuestro Dios. Y tal vez, como esa mujer, la esposa de Job, llegué a pensar algo similar. No maldecir a Dios, sino que llegué a pensar, bueno, ¿y por qué no renuncio a lo que Dios me ha llamado a hacer? Y le digo a mi esposa, amor, vámonos para la casa de mi papá en Girardot, Cundinamarca. Allá podemos vivir tranquilamente. Sentí que todo se estaba derrumbando. Todo lo que habíamos creado, levantado, yo eso lo vi un nunca acabar. Así que estaba angustiado, había perdido la paciencia, desesperado, pero mi esposa me recuerda siempre, pero recuerda quién fue el que nos llamó. Recuerda el propósito al cual Dios nos ha llamado. Así que esa noche, luego de tener esta conversación con Dios, luego de hablar con mi esposa, me llama una muchacha que hacía 2 años de mi vida no había visto. Una mujer que nos acompaña en los viajes que hacemos en el Amazonas. Y esta muchacha me dice, Jordi, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Se llama Camila Vallejo. Y me dice, oye, ¿dónde estás viviendo? Quiero irte a visitar. Yo le dije, no venga. No venga. No, tranquilo, es que quiero visitarte, quiero saber dónde vives. Yo le dije, la única excusa que se me vino, pero veámonos en la esquina. Porque sabía que si iba a casa, pues como decencia uno hay que atender a las personas. Así que yo estaba asustado, ¿con qué le iba a salir?
Yo recuerdo mucho que al otro día yo le mandé la ubicación, le dije, veámonos en tal lugar, no quiero que vengas a casa. Y nos vemos en la esquina de la casa. Ella llegó en un Spark GT. Nuevamente me apasionan los vidrios polarizados, así que tenía los vidrios polarizados todos arriba. Yo estoy en una bermuda, sandalias, y le muestro tal cual como estoy. Y yo dice, Jordi, ¿cómo estás? Me saluda. Oye, ¿cómo te ha ido? Oye, quiero decirte algo. Dios me manda a decir que te traiga esto. En ese momento nosotros no teníamos carnes frías, se nos había acabado el mercado. Estaba muy poco, estábamos escaseando en ese momento. Era una de las pruebas más difíciles que íbamos a vivir. Y ella me dice, Dios me manda a decir que te traiga esto. Y con un control de su carro, baja los vidrios y comienza a abrir todas las puertas del carro y me dice, mire, todas las bolsas que usted ve aquí, todas Dios se las acaba de mandar. Y escuche cómo estaba el carro. Al lado del conductor, el copiloto, estaba lleno de bolsas. En la parte de atrás que se pueden sentar 3 personas llenas de bolsas. Y en el baúl llenas de bolsas, donde había carnes frías, víveres, mercado, que para mi esposa, mi hijo y yo nos alcanzó casi como para 3 meses, 2 meses. Y allí Dios me estaba diciendo, oye, yo sigo siendo el Dios de tu vida. Yo sigo siendo el Dios que trae propósito a tu vida. Y Dios me pegaba una bofetada diciendo, no es en tus fuerzas, no es por tu pensión, no es por tu sabiduría, no es por tu profesión, no es por tus talentos o porque te creas más. Es por el propósito que tengo en tu vida. Iglesia, ¿qué has perdido como Job espiritualmente o físicamente? Pero que yo quiero que usted entienda que todo tiene un propósito para tu vida. Todo lo que vivamos, todo lo que suele pasar, todo tiene un propósito en tu vida. Así que quiero decirte esto para concluir. Un discípulo en construcción debe aprender a tener paciencia todos los días de su vida, en medio de lo que pueda suceder. Pero también un discípulo en construcción sabe que necesita aprender a confiar en el proceso, entendiendo que nuestro labrador físico o espiritual representa nuestro Dios. Y en medio del proceso que el labrador determine para tu vida, no puedes callar ni dejar de predicar el evangelio, ni predicárselo a nadie. Y en medio de estar predicando el evangelio, no puedes dejar de entender que todo en tu vida, venga lo que venga, pase lo que pase, se estalle el Nevado del Ruiz, venga persecución, pasemos por momentos difíciles, tiemble la tierra, todo tiene un propósito, pase lo que pase, porque nuestro Dios es el dueño de la construcción de nuestra vida. Colóquese de pie y déjenme orar. Pero yo quiero que usted se lleve esta perlita. Y Santiago, en medio de todo lo que está sucediendo, Santiago al final del texto le dice, pero recuerden que si se aferran a esto, ustedes serán doblemente bendecidos, bienaventurados. Hoy quiero decirle lo mismo, iglesia. Si te aferras a esto, con paciencia, asumes el proceso de papá, predicas o proclamas su evangelio y entiendes que todo tiene un propósito, Él nos llamará bienaventurados. Levanta tus manos y déjame orar. Espíritu Santo, yo ya hice mi parte. Ahora yo te ruego que tú hagas la tuya, la más importante. Así que te ruego que en esta mañana tú puedas ir donde yo no puedo ir. Tú vayas a lo más profundo de sus corazones. Y si hay alguien aquí que en algún momento de su vida ha perdido la paciencia, alguna persona, circunstancia, tal vez la salud,
han hecho que pierda la paciencia. Señor, hoy nos volvemos a ti. Reconocemos que no podemos hacer nada sin ti. Reconocemos que necesitamos paciencia para enfrentar un mundo en caos, un mundo incrédulo, un mundo lleno de corrupción, un mundo donde constantemente nos señalan, donde hoy la fe es ilógico, donde la ciencia y la tecnología van en aumento y pareciera que la fe decae. Así que, Señor, en medio de todo esto, como Santiago nos recuerda, ayúdanos a tener fe, pero también paciencia. Paciencia para entender que en medio del proceso, tú eres nuestro labrador. Tú eres el que hoy siembra, el que hoy planta esta palabra en nuestra vida, para que cuando venga la lluvia temprana o tardía, siempre recordemos que si viene tarde o viene temprano, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Así que, Señor, gracias por labrar, gracias por cuidar, gracias por plantar domingo tras domingo, Señor, aquí a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, a través de las personas que discipulamos, Señor, por plantar palabras de vida. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en el proceso. Pero también, Señor, no permitas que nada ni nadie, ni la enfermedad, ni como cantábamos ahorita, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, nada, ni nuestras emociones, nada permita que yo opaque o calle la predicación de tu palabra. Así que levanta tus manos, Señor. Yo ruego que estas personas que hoy levantan sus manos, a donde vayan, a donde estén, Señor, usa sus manos, Señor, que ellos prediquen tu palabra. Y como dijo Pablo a los romanos, Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, hoy no queremos ser solamente pies, hoy queremos ser manos, hoy queremos ser corazones, hoy queremos ser talentos, profesiones, hoy queremos ser, Señor, familias. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de que está incómodo, en medio de que no tenga los recursos, que mi boca nunca calle la proclamación del Evangelio. Señor, y en medio de las pruebas que vengan, en medio de tal vez lo que me suceda, Señor, a mi alrededor, la muerte, enfermedades, en medio de lo que pueda pasarme física o espiritualmente, ayúdame a tener paciencia como Job, entendiendo que todo tiene un propósito. Y dice la Biblia que al final del propósito y la prueba de Job, Dios lo levantó como el hombre más poderoso. Le multiplicó, le retribuyó, le dio aún más. Y quiero decirte algo, iglesia, tu proceso tiene fecha de caducidad. La enfermedad, las pruebas, lo que te ha traído lágrimas hasta el día de hoy, tiene una fecha de vencimiento. No es eterno, no es eterna. El Padre al final, como lo ha seguido haciendo durante años sobre tu vida, escúchalo, se saldrá con las suyas. Él se saldrá con las suyas. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra no vuelve vacía.
Gracias, Espíritu Santo, por tu iglesia, por los pastores de esta casa. Y ruego que de hoy en adelante atesoremos esto en nuestro corazón. Paciencia, proceso, proclamación y propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome su silla, regáleme un minutico nada más. ¿Cuántos nos siguen en Instagram? Nos encantaría que pudiera seguirnos de esta forma, @missiongo. Nos han dicho que ustedes son una iglesia que le encanta orar por los misioneros. Así que quisiera pedirte el favor que no nos soltara de sus devocionales o sus oraciones. Así que quiero presentarles este proyecto que se llama así: un tanque en cada hogar. Escuche esto, el 99 o 98% de la población indígena en el Amazonas de Brasil, Perú y Colombia, desafortunadamente no tiene acceso a esto: agua potable, transparente para el consumo humano. Ellos no tienen acueducto. Ellos no tienen para tomar agua como tomamos nosotros. No se bañan como nos bañamos nosotros. No se cepillan los dientes como usted y yo nos cepillamos los dientes. Ellos tienen que tomar agua del río Amazonas, no tratada, no potable, turbia. Y muchos de ellos, de estar tomando de eso, muchas veces adquieren virus, bacterias o hasta la muerte de tantas cosas que hay en su estómago. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros en este proyecto? Escúchelo bien. Hay 150 casas en la isla donde estamos trabajando y hemos donado más de 50 tanques en cada casa. Así que nos hacen falta 100 o 90 tanques para entregar. Así que lo que quiero contarles es esto: necesitamos que se unan en oración para que Dios siga enviando personas, sigamos llevando más tanques y así todos tengan acceso al agua potable, transparente para el consumo humano. Y de esa forma les estamos enseñando que la verdadera agua de vida se llama Jesús. ¿Y cómo hacemos? Se los instalamos, hacemos una torre y oramos como Elías. ¿Alguien sabe cómo oró Elías? Señor, manda mucho fuego. No, así no. Señor, manda mucha agua para que estos tanques se llenen y a través del filtro, ese filtro salga con agua al 98% ya potable para el consumo humano. Así que, iglesia, para que usted compruebe esto, síganos en Instagram como @missiongo. Puedes ir a la primera imagen de ahí de la página. Este es nuestro logo para que nos pueda seguir. Así que, iglesia, Dios les bendiga. Si no nos vemos a ver, nos vemos en el cielo y espero que yo tenga mucho pelo para saludarlos. Gracias y nos vemos en una próxima. Un fuerte abrazo. Los dejo con... Muy buenos días para todos. Bueno, discípulos en construcción todos, ¿no? Paciencia, proclamación en el proceso y sabemos que hay un propósito, ¿cierto? Todos. Bueno, yo quiero contarles, y bueno, viendo la palabra que nos traía el pastor Jordi, vemos que todo nos cuesta, ¿cierto? Todo nos cuesta algo definitivamente. Y por ahí hemos escuchado dichos que generalmente lo decimos los que somos papás y que ya cuestan las cosas. Dice, lo que no le cuesta, pues hagámoslo fiesta, ¿cierto?
Y pues en algún momento le va a costar cuando usted le toque pagar, ¿cierto? Entonces ahí como que uno dice, bueno, en algún momento tendrá que ver realmente todo lo que valen las cosas. Y pues si usted va a dar un regalo también le cuesta, o usted trata de que sea algo que realmente a la persona le vaya a gustar. Realmente así también debe ser para Dios. Lo que nosotros le damos a Él pues también debe costarnos algo, ¿cierto? No debe ser eso que realmente a nosotros como que nos sobra, sino que realmente debemos esforzarnos, que realmente cueste algo. Entonces quiero contarles así rápidamente una historia que encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Resulta que el rey David le dio por hacer un censo, que obviamente dice que fue Satanás quien lo llevó a hacer eso, y pues él hizo algo que no debía hacer, y resulta que el pueblo pues empezó a sufrir las consecuencias de esto, porque ya Dios dijo, bueno, va a haber algún problema aquí, decida cuál de los 3 castigos toma, y el pueblo pues llevó la peor parte sin haber tenido, como quien dice, la culpa, ¿sí? Y bueno, resulta que ya Dios dijo, bueno, vamos a quitar esta situación, y David buscó hacer un altar para Dios, buscó un lugar o algo donde le pudiera entregar una ofrenda a Dios. Y vemos que en el capítulo 23, en el versículo 23, él dice, él llegó a un lugar donde era la tierra de un señor que se llamaba Ornán. Y él vio pues el lugar donde podía construirle el altar a Dios. Y dice que Ornán le contestó a David, Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal, y todo se lo regalo. Pero el rey David le contestó a Ornán, eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré holocausto que nada me cueste, te lo compraré todo por su verdadero precio. Amén. El rey David tenía acceso, pues obviamente siendo el rey, tenía acceso a todo lo que había en el reino, ¿cierto? Digamos, ¿quién le iba a negar algo al rey, cierto? Nadie. Entonces, pero este hombre dijo no, definitivamente para él era más importante lo que le tenía que entregar a Dios y que realmente le costara algo entregarle al Padre. Entonces hoy nosotros podemos preguntarnos cuánto nos cuesta dar a Dios. Y no me refiero a que a usted le cueste sacar su ofrenda de su bolsillo, ¿sí? Que no la quiera entregar. No, a eso no. Yo me refiero a cuánto le cuesta en su esfuerzo, en tal vez quitar egoísmos de su pensamiento, tal vez el pensar que hay muchas cosas que pueden estar en nuestra mente a la hora de ofrendar, ¿sí? Entonces, realmente nos puede costar nuestro servicio, nos puede costar el que usted hoy esté aquí, ¿sí? No sabemos cuáles son las circunstancias que vive cada persona, y nos puede costar hasta obedecer, pero realmente tiene que costarnos algo lo que le entregamos al Padre. Bueno, entonces necesitamos recordar que Él merece lo mejor siempre. Al Padre no le podemos entregar lo que nos sobra, lo que está por si acaso, lo que ya no necesito. Simplemente es lo mejor para Él. Entonces, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está aquí porque realmente a Cristo también le costó pagar un precio en la cruz por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y eso vale demasiado, que nosotros no lo podemos pagar físicamente, pero con nuestra obediencia lo podemos llevar a cabo. Así que yo hoy lo invito a que usted tome esa ofrenda que usted trajo para el Padre y que se ponga un momento más sobre sus pies. Y le vamos a decir a nuestro Padre, le vamos a pedir que las bendiga en esta mañana. Señor, hoy te damos gracias, precioso Dios, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque es demasiada tu misericordia, Señor, sobre nuestra vida, Dios. Gracias porque eres bueno todo el tiempo con nosotros, Dios, y porque tu mano, Señor, y tu favor, Señor, nunca faltan, Dios. Gracias, Señor, porque
tú guardas nuestra casa, Señor, porque el alimento, Señor, está siempre en ella, Señor, y porque tú eres el sustento, Señor, de nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor, por eso hoy estamos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que todo te pertenece, Señor, y que te entregamos a ti, Señor, lo que te pertenece, Papá hermoso, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios. Hoy creemos en el nombre de Jesús que tú bendices esta casa y cada una de las familias aquí representadas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, precioso Dios. Y yo lo invito a que usted se acerque a los alfolís a depositar su ofrenda mientras adoramos a nuestro Padre. Así es, ¿y cuántos escogidos hay en esta mañana? Es tiempo de ir a anunciar las buenas nuevas allá afuera, iglesia. Díganlo, los redimidos. Díganlo, los escogidos, que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti. La generación que no se inclina ante el mal. Y que tu reino se establezca en esta tierra. Y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres Rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a gritar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos amó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Vamos con estas palmas. Que tu reino se establezca en esta tierra. Y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva. Toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres Rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Así es, iglesia, no es momento de callar, es momento de gritar afuera. Y puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Y puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Y cantamos y saltamos, declaramos que tú eres Rey. Somos libres en tu casa, declaramos que tú eres Rey. Díganlo los redimidos, díganlo los escogidos, díganlo los redimidos, que tu reino está aquí. Sí es. Hey, hey, whoa. Hey, hey, whoa. Hey, hey. Whoa. Hey, hey, whoa. Hey, hey, whoa.
Y una vez más decimos, haremos historia y anunciaremos la luz admirable. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos y cantaremos. Tu reino está aquí. Levanta un fuerte aplauso al Señor y vamos en bendición a nuestras casas. Amén.